Bien, segundo encuentro de aparato digestivo, lo que corresponde a glándulas anexas al tubo digestivo. Glándulas anexas al tubo digestivo es el tema de hígado, páncreas y glándulas salivales. Vamos con la más compleja de todas estas glándulas y quizá la más importante, que es el hígado. El hígado tiene una envoltura de tejido conectivo, que es la cápsula de Gleason, así se llama, y tiene lóbulos y lobulillos. El hígado es un órgano predominantemente epitelial. Le diría, es un órgano epitelial. Es una glándula. Y tiene una secreción exócrina. Es una glándula exócrina. En realidad tiene una secreción endocrina. Pero como la secreción endocrina es la glucosa, que no es una hormona, entonces nosotros no tratamos al hígado como una glándula endocrina o a lo mucho anfícrina, porque tiene la secreción exócrina, que es la bilis, y la secreción endocrina, que es la glucosa. Bueno, no, decimos que no, que el hígado es una glándula exócrina y punto. Y así está asumido por todos los autores en histología. Y la verdad que nos sumamos, nos parece correcto. Sin embargo, hay que aclarar estas cosas. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos la estructura del hígado, nosotros vemos que desde el punto de vista glandular, su parénquima, la parte del órgano responsable de su función específica, se dispone formando unos lobulillos que se llaman unos lobulillos exócrinos o lobulillos hepáticos clásicos, que tienen forma hexagonal, y otros que tienen forma triangular, que se llaman lobulillos porta, lobulillos endocrinos, que tienen forma hexagonal. Tienen en su centro una vena que se llama vena centrolobulillar, que es afluente de las suprahepáticas, y en su periferia, en cada extremo del hexágono, cada vértice del hexágono, unos espacios que se llaman espacios porta. En esos espacios porta hay tejido conectivo, una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta y una rama de un conducto biliar. A esas tres cosas se le llama tríada de Gleason. Hay también un linfático, pero esa es la tríada de Gleason, la rama de la arteria hepática, de la vena porta y del conducto biliar en esa atmósfera de tejido conectivo. Entonces esos son los espacios porta que se pueden apreciar en las imágenes que observamos en histología. El lobulillo hepático exócrino, en cambio, es de aspecto triangular y se le llama lobulillo porta. Lobulillo porta tiene esa forma triangular porque se forma uniendo tres venas centrolobulillares que quedan en la periferia, y en el centro de ese triángulo, como se puede apreciar en las imágenes, queda un espacio porta. Entonces, ¿por qué uno recibe el nombre de lobulillo porta o exócrino y el otro el lobulillo hepático clásico o endocrino? Sí, ya sabemos que el hígado es una glándula exócrina. Bueno, porque hacia el centro del lobulillo hepático clásico, el hexágono, se vierte sangre y hacia la sangre va la glucosa, la secreción endocrina, aunque no sea una hormona. Pero entonces es válido, aunque sea una glándula exócrina, hablar de un lobulillo endocrino, el lobulillo hepático clásico. Mientras que si nosotros observamos el lobulillo porta, el triangular, claramente decimos que es exócrino. ¿Por qué? Porque hacia su centro, que hay en el centro, un espacio porta, donde está el conducto biliar, se vierte la secreción exócrina, la bilis. Tengan en cuenta siempre que los lobulillos, supongamos, el lobulillo hepático clásico, el hexágono, tiene en su centro vena centrolobulillar, en su periferia espacios porta. Y en el medio, entre la vena centrolobulillar y los espacios porta, bueno, hay unos cordones, una inmensa red de cordones de hepatocitos, las células hepáticas epiteliales, que se disponen entre unos vasos capilares que se llaman capilares sinusoides del hígado. Esos sinusoides, como todos los sinusoides, tienen una pared incompleta, discontinua, que es parcialmente y transitoriamente ocupada por células macrofágicas, en este caso que es una célula que se llama células de von Kupfer.
Las células de von Kupfer son los macrófagos característicos del hígado en los sinusoides, en las paredes de los sinusoides. Entre las trabéculas de hepatocitos, entre los cordones de hepatocitos, que en algunos textos aparecen como trabéculas de Remak, no importan los nombres propios estos, entre los cordones de hepatocitos y los capilares sinusoides hay un espacio muy fino, muy pequeño, solo visible al microscopio electrónico. Se dice un espacio ultramicroscópico, que se llama espacio de DISE con doble S. A ese espacio filtra la linfa. ¿De dónde? De la circulación funcional. Aprovechemos ya y digamos que en el hígado hay dos circulaciones. Una nutricia dada por la arteria hepática y una funcional dada por la vena porta. Si tomamos, por ejemplo, ¿recuerdan el espacio porta que tenía una rama de la arteria hepática, una rama de la vena porta, una rama de un conducto biliar? Bueno, tomemos allí la arteria hepática, la nutricia. La sangre de la arteria hepática, ¿a dónde va? Al capilar sinusoide. Y del capilar sinusoide a la vena centrolobulillar. Punto. Circulación nutricia. Arteria hepática, sinusoide, vena centrolobulillar, que es afluente de la suprahepática, ya lo dijimos. Y la circulación funcional, vena porta, y desde la vena porta, ¿a dónde? Al capilar sinusoide. Igual que la circulación nutricia y la funcional confluyen en el capilar sinusoide. Oiga, ¿y la funcional luego a dónde va? La funcional filtra como linfa al espacio de DIS. Y lo que no filtró sigue con la nutricia hacia la vena centrolobulillar. Pero, tengan en cuenta, la funcional es vena porta, capilar sinusoide, espacio de DIS. La nutricia es arteria hepática, capilar sinusoide, vena centrolobulillar. Coinciden en el sinusoide, pero tienen diferentes destinos. Bien, esa es la estructura del lobulillo. Teniendo eso en cuenta, fíjense que la bilis avanza, se va formando. ¿Quién la forma? Los hepatocitos. Desde la zona en torno a la vena centrolobulillar, los hepatocitos, hasta que accede al conducto biliar que está en la periferia del lobulillo hepático clásico, en el espacio porta. Y de ahí sigue por una serie de conductos hasta que se almacenará en la vesícula y la liberará de acuerdo a las necesidades del organismo y a las señales que recibe la vesícula para contraerse. Tengan en cuenta que la bilis se produce permanentemente en el hígado, pero en la vesícula es donde se concentra y se libera de acuerdo a las necesidades de lo que uno come. Si uno come una comida grasa, bueno, pues no hace falta que se contraiga la vesícula. Y si come una comida muy grasa, bueno, pues sí, y se envían las señales adecuadas para que se produzca la expulsión de la bilis hacia el duodeno. Bien, la bilis va siempre en ese sentido, hacia el espacio porta. Si uno dice hacia, se tiene que preguntar de dónde. Y desde la zona en torno a la vena centrolobulillar. Hacia el espacio porta, siempre. Y la sangre, ¿y dónde tenía yo las arterias y las venas? En el espacio porta. ¿Y hacia dónde va? Y hacia la vena centrolobulillar. Entonces, ¿desde dónde? Desde el espacio porta hacia la vena centrolobulillar. La sangre va siempre en ese sentido. Entonces, si yo tomo el hexágono, que es el lobulillo hepático clásico, bueno, pues ahí voy a tener que en ese hexágono la sangre tiene una dirección centrípeta, va hacia el centro, y la bilis una dirección centrífuga, va hacia la periferia. Ahora, ¿qué tal si yo, en vez de tomar esa referencia del hexágono, tomo la referencia del lobulillo porta, el triángulo que tiene en el centro el espacio porta y en la periferia 3 venas centrolobulillares? Bueno, ahora en este caso, la bilis es centrípeta, va hacia el centro, y la sangre es centrífuga. La bilis y la sangre siguen yendo siempre para el mismo lugar. Lo que cambió es el marco o sistema de referencia en el que nos encontramos. Bueno, hasta allí con lo de los lobulillos hepático clásico o endocrino y lobulillo hepático, o lobulillo porta o exócrino. Y que es el hígado y una glándula exócrina. Hay otro concepto que pertenece a la circulación nutricia, que es el concepto de acino hepático. El acino hepático es una región de aspecto romboidal
que está comprendida entre dos espacios porta y dos venas centrolobulillares. Allí se delimitan en torno al tabique interlobulillar áreas de diferente grado de nutrición, como se puede apreciar en la imagen. Las áreas cercanas al tabique están muy ricamente nutridas y en la medida que nos alejamos hacia las venas centrolobulillares, cada vez la nutrición es menor. Esto tiene que ver con la capacidad de regeneración del hígado. El hígado va a regenerar mucho mejor en las regiones en torno al tabique y mucho peor en las regiones que se encuentran cercanas a la vena centrolobulillar. Bien, el hígado entonces es un verdadero laboratorio biológico que se encarga de la detoxificación en el retículo endoplásmico liso de los hepatocitos, la producción de bilis, la acumulación de glucógeno en los mismos, la liberación de glucosa a partir de ese glucógeno. Es decir, es importantísimo. Hay muchos órganos sin los cuales uno puede seguir viviendo. No es el caso del hígado. Sin hígado no se vive. Entonces no es poca la tarea del hígado. Y recuerden, produce continuamente la bilis. No se produce de manera discontinua. La bilis se produce siempre en el hígado. Se marcha a la vesícula y en la vesícula se concentra y luego se libera de acuerdo a las necesidades. La vesícula entonces no es un órgano productor de bilis, es un órgano que la almacena, la concentra, la libera de acuerdo a las necesidades. Pero el que corrió con todos los costes de la producción es el hígado. Con eso y todo, no consideran que la vesícula está al divino botón. La vesícula es importantísima para concentrarla. ¿Por qué? Porque si se vierte bilis que no está concentrada, bueno, es bilis de mala calidad. Entonces no sirve para digerir sustancias grasas. Tienen que tener en cuenta todo el sistema. De acuerdo, vamos a avanzar entonces sobre otra glándula, como ser el páncreas. El páncreas tiene la particularidad de no tener una verdadera cápsula, sino que consiste en una serie de acinos, todos acinos serosos y conductos excretores. Entonces, los acinos de la parte exocrina del páncreas son todos serosos y tienen conductos excretores que se clasifican en conductos intercalares o intralobulillares, los más pequeños de los intralobulillares. Entonces, intercalares, intralobulillares, propiamente dicho, interlobulillares, los más grandes. Cambia el epitelio, cambia el tamaño en estos conductos. Los intercalares tienen el epitelio simple plano, los intralobulillares simple cúbico y los interlobulillares tienen epitelio simple cilíndrico o en ocasiones más de una sola capa de célula, mayor tamaño, más conectivo en torno a los mismos. Los acinos son siempre serosos, recuerden, y tienen en esta parte exócrina del páncreas, tienen una particularidad. Los acinos tienen empotrados los conductos intercalares en su interior. Es decir, ¿cómo nace el conducto? Empotrado en el acino, dentro del acino. Entonces yo puedo tomar corte del acino solamente, pero es probable que si tomo corte del acino, tome también corte de las primeras células del conducto intercalar. Esto es lo que nos permite la visualización de una célula, las primeras células del conducto intercalar, que reciben el nombre de células centroacinosas. Las ilustraciones son bastante elocuentes al respecto. Se puede observar cómo las células del conducto excretor nacen dentro ya del acino. Entonces uno toma corte del extremo del acino y toma ya alguna de estas células como célula centroacinosa. Entonces, hay células centroacinosas en el páncreas. Tienen que tener en cuenta que las células centroacinosas son las que producen el agua y el bicarbonato. El agua y el bicarbonato del jugo pancreático se produce allí, mientras que las enzimas del jugo pancreático se producen en las células acinosas. La lipasa pancreática, la carboxipeptidasa, todas las enzimas
la amilasa pancreática, todas las enzimas del páncreas la producen las células acinosas, mientras que el agua y el bicarbonato las centroacinosas. No se olviden que el páncreas no tiene solamente parte exócrina, el páncreas es una glándula anfícrina con toda la letra. ¿Por qué? Porque tiene unos grupos de células que se llaman islotes de Langerhans que configuran la parte endocrina del mismo. Entonces tengo los islotes de Langerhans con sus células alfa, beta, delta, C, en fin. Tiene la función endocrina allí, en los islotes de Langerhans. Eso, bueno, se ve en sistema endocrino. Y la parte exócrina es esta que acabamos de comentar ahora. La secreción pancreática contribuye a la digestión, se vierte al duodeno, a la segunda porción del duodeno, termina en una desembocadura común con la vía biliar. Y ahí es donde están esos problemas con los cálculos biliares cuando los hay, ¿no? Las piedras formadas en la vesícula que si migran pueden obstruir el conducto del páncreas y tener consecuencias bastante malas para la salud. Bueno, ya no nos interesa porque es patología, pero lo que sí nos interesa es todo lo otro. Es decir, acinos serosos, conductos propiamente dicho, interlobulillares y los intercalares, que son las primeras ramas de los intralobulillares. Bien, entonces, con páncreas estamos. Vamos finalmente con las glándulas salivales. Las glándulas salivales son glándulas tubulosas, acinosas. Son glándulas acinosas. Y esas glándulas acinosas son las glándulas parótidas, las glándulas submaxilares, sublingual y palatina. Todas las glándulas salivales son acinosas y todas tienen cápsula, verdaderas cápsulas de tejido conectivo denso, y se dividen en lóbulos y lobulillos. Tengan en cuenta que los acinos pueden ser serosos o mucosos. En el caso de la salival parótida, las parótidas son glándulas serosas puras. Esto se parece notablemente a la parte exócrina del páncreas. Si yo le digo, ¿el páncreas cómo es? Y serosa pura, la parte exócrina. Y la parótida, serosa pura. Bueno, pero en el páncreas yo tengo los islotes de Langerhans. Bueno, pero suponga que estamos observando un corte que no ha pasado por ningún islote de Langerhans. ¿Puedo distinguir parótida de parte exócrina del páncreas? Puedo. ¿Saben por qué? Porque en el páncreas, como les dije, los conductos nacen empotrados en los acinos y eso me lleva a tener glándulas con células, o sea, acinos con células centroacinosas. En cambio, en las glándulas salivales, como la parótida, los conductos no nacen empotrados en el acino, sino que nacen abocados, apoyados sobre el acino. Entonces, si tomo corte del acino, veo acino, y si tomo corte del conducto, conducto. Pero en ningún caso yo puedo tomar corte de las dos cosas a la vez. No hay en las salivales, en ninguna, no hay células centroacinosas. La que me interesa particularmente es la parótida. ¿Por qué? Porque es tan serosa pura como la parte exócrina del páncreas. Lo único que en parótida no hay células centroacinosas y en páncreas sí. Bien, de parótida no hay otra cosa más para decir. Submaxilar. La submaxilar tiene acinos, pero tiene tanto acinos mucosos como serosos. Predominan los acinos serosos en el caso de la submaxilar. También tenemos conductos interlobulillares, intralobulillares propiamente dichos, intercalares. Pero, como les decía, al igual que en todas las glándulas salivales, están abocados sobre los acinos y no hay células centroacinosas en ningún caso. Bien, la salival sublingual es muy parecida en cuanto a que también tengo acino seroso y acino mucoso, pero aquí en la sublingual predominan los acinos mucosos. Hay más acinos mucosos que acinos serosos.
Finalmente, en la glándula salival palatina, encontramos que son solamente, exclusivamente, son acinos mucosos, no hay acinos serosos. El tema de los conductos excretores es el mismo en todas, le digo porque no lo mencioné recién para la sublingual y es igual que en todas las otras, y lo mismo para la glándula salival palatina, que es la más pequeña de todas y que es exclusivamente mucosa. Bien, las glándulas salivales todas producen enzimas, sobre todo destinadas a la secreción, al inicio, perdón, de la digestión de algunos azúcares, de algunos hidratos de carbono, la tialina, por ejemplo. Son algunas variedades de amilasas. Bien, hasta allí las glándulas anexas del tubo digestivo y su relación con el mismo.